Muy buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Estamos transmitiendo en este momento su programa El Poder de la Verdad, con la única intención y objetivo, hermanos, de llevarles las maravillosas enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo y de sus apóstoles, que son la base, son en verdad, hermanos, el paradigma, son el ejemplo que nosotros debemos seguir con las doctrinas de las Sagradas Escrituras. No hay para que nadie se pierda, hermanos. Yo quisiera que viéramos, como les anuncié en las redes sociales, un tema muy importante que se llama pastores. Oiga pues, servidores o caciques o jefes o dueños. ¿Sabe una cosa? Algunos parámetros que vimos respecto a los profetas y a los apóstoles, los vamos a ver también con los pastores, porque el pastorado es un ministerio, es parte de los ministerios que el Señor dejó. Hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y también tenemos el ministerio de la reconciliación, que es el ministerio sacerdotal. Ok, hermanos. Pero oiga, pastores, servidores o caciques, hay algo muy importante que quiero que veamos con la ayuda de Dios. Tal vez como haciendo un paréntesis, unos momentos, un tiempo, yo no pude compartir la palabra del Señor por quebrantos de salud, pero le doy gracias a Dios que nuevamente aquí estamos transmitiendo la palabra del Señor. Gracias a los hermanos que me escriben, que me llaman y que se han comunicado, hermanos, para manifestar su gratitud y su extrañeza porque no oían estos mensajes. Entremos de lleno. Mire, este tema es sumamente álgido. Cuando tratamos el asunto de la autoridad, tratamos un tema muy delicado, álgido, controversial. Porque estamos hablando de la autoridad dentro de la iglesia. No estamos hablando de la autoridad secular, que ya vamos a ver cosas interesantes, sino que estamos hablando de una autoridad que Dios delegó. En el capítulo 13, verso 1 del libro de Romanos dice que no hay ninguna autoridad, sino aquellas, toda autoridad ha sido establecida por Dios, dice. Aunque ahí es cierto, habla acerca de las autoridades seculares, debemos entender que cualquier tipo de autoridad Dios lo delegó. Incluso cuando Dios está siendo interrogado por Pilatos, le dice Jesucristo a Pilatos: ninguna autoridad tuviera si no te fuera dada de arriba. Oiga, Pilatos tenía cierta autoridad sobre aquel hombre llamado Jesús en su momento. ¿Por qué, hermanos? Porque él tuvo una autoridad establecida por Dios. Pero la autoridad es buena. En términos generales, la autoridad es buena. La autoridad no es mala. Es necesaria. No podemos negar la autoridad. Muchos están afirmando que ya no hay autoridades. ¿Y cómo piensa usted que se va a dirigir la iglesia sin autoridades? La palabra de Dios es una autoridad. Entonces nosotros tenemos autoridades. Eso no lo podemos quitar si hay autoridades. Bueno. Pero mire, la autoridad en la iglesia es necesaria. Le voy a decir por qué. En la iglesia deben haber autoridades. Debe haber enseñas de autoridad. En primer lugar, porque si no la iglesia se volvería algo relativista, algo, miren hermanos, subjetivo, pluralista, un sincretismo, donde le damos cabida a toda suerte de ideas y filosofías. Entonces usted va a salir de una iglesia que es pluralista diciendo: todos los caminos conducen a Roma. Todos los ríos conducen al mar, así que cualquier idea de Dios, cualquier religión nos lleva a Dios. Eso es lo que pasa cuando no hay verdadera autoridad de la palabra de Dios, en la palabra de Dios.
No podemos ser pluralistas, aceptar todo lo que se llama de Dios, o usted va a resultar con esta filosofía panteísta. Dios está en una bella flor, pero también está en un abominable gusano. No, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios como una autoridad. Y las autoridades, en este caso, el pastor. Pero ya vamos a ver quién es un pastor. Y qué clase, qué lineamientos tiene un pastor. Es que no solo es de decir, yo soy pastor. Hoy miren, hermanos, cualquiera se llama pastor. De hecho, hay fábrica de pastores. Los pastores no se fabrican. Los pastores los levanta Dios, hermanos. Cuando hay ovejas, Dios levanta a alguien que dirija por medio de él, por supuesto. Pero ya vamos a ver algo importante. Ya le digo, mire, la iglesia tiene que ser lo que manda la palabra de Dios, como está en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Ahí dice la palabra de Dios que, oiga la iglesia, es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero para que la iglesia, hermanos, sea columna y baluarte de la verdad, tiene que tener autoridad, hermanos. En este caso yo apelo a la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia es una autoridad en materia eclesiástica. Quitar este libro, hermanos, es quedarnos acéfalos. No tenemos nada más que hacer. Cada quien que se invente su propio camino, sus propias ideas. Como me dijo una señora que yo le estaba compartiendo, que ella es muy pluralista. Y sabe, es universitaria. Y me dice la muchacha, mire, me dice, es que mi concepto de la espiritualidad, mi concepto de Dios es otro. Pues miren, hermanos, si no tuviéramos la autoridad de la palabra de Dios, pues cada uno se inventaría sus propios medios. Pero no se puede. Ya todo está establecido. Mire, pues, la autoridad no debe ocupar el lugar del Espíritu Santo, que es el que nos guía. Ya vamos a ir entrando en materia. Mire, pues, la autoridad del pastor no puede, cualquier tipo de autoridad, no puede ponerse en el lugar del Espíritu Santo. Y es ahí para empezar, hermanos, como un principio. Cuando alguien se coloca en el lugar de Dios, del Espíritu Santo, está haciendo su propia obra. Porque el Espíritu Santo es el encargado de guiarnos a toda la verdad. A toda la verdad. Así es de que usted solo como guía, como colaborador de Dios, así vamos a ver que es un pastor. Un colaborador de Dios. Porque yo le voy a decir, amado amigo, yo con esto no quiero denigrar al pastorado ni nada, porque verdaderos pastores nos hacen falta. Cada vez tiran la toalla más y más pastores, hermanos. Es alarmante. Y mirad, ¿y qué pasó con la iglesia? Es que miramos tanto problema, los hermanos no hacen caso. Y mire, es que por usted se puso en lugar de Dios, en lugar del Espíritu Santo. Déjenle la obra a Dios, a Cristo, que es el pastor de los pastores. Él es el buen pastor. Él sigue siendo el pastor. Usted y yo solo somos colaboradores. Ya lo vamos a leer. Mire, ¿cuántos no están chasqueados, decepcionados por lidiar con los hombres? Si eso es algo terrible. Los que son jefes, hablo en el mundo, los que son jefes en algún trabajo, en algún oficio o en alguna profesión y tienen a su cargo personal, proletarios, no me dejarán mentir que lidiar con la gente, hermanos, es cosa frustrante. Peor cuando se les mete la soberbia. Pero Dios es el verdadero pastor. Él sí sabe cómo lidiar con usted y cómo lidiar conmigo. Ahí sí que no hay para dónde, hermanos.
Dios es el verdadero pastor. Porque usted no me va a dejar mentir, pero nosotros como raza humana, nuestra naturaleza es, ¿sabe cómo, hermano? Rebelde. Nuestro espíritu se opone a todo lo que es autoridad. Pero, mire, Dios sí sabe cómo tratarnos y sabe cómo lidiar con la raza humana. Mire, en este momento Él está lidiando con todos y tiene tal paciencia que aunque se le revele uno, no crea que pierde la compostura a Dios. Dios, hermano, sigue trabajando con usted a pesar y conmigo, a pesar de que somos rebeldes. Porque Él es el gran pastor, el verdadero pastor, el que sabe lidiar con los hijos de los hombres. Ok, mire, para terminar esta introducción, este exordio, yo le voy a decir algo importante. Un pastor no fue llamado, o digamos un obispo, un anciano, no fue llamado para reformar el camino de Dios. Dios no lo ha llamado a usted como reformador. Tampoco lo ha llamado Dios, hermanos, para que usted, como le dijera de esta manera, para que marque tendencias para la iglesia, como muchos, entre comillas, han pretendido. Ya las tendencias, la forma del evangelio ya está establecido por la autoridad de la palabra de Dios. La sana doctrina, la forma, dice el apóstol Pablo, de la sana doctrina, que es conforme a la piedad. Ya tiene una forma. Por eso de que la reforma, que se reformó, yo ya le dije y soy categórico en esto. Perdón, lo que se reformó fue la religión. A ver, se reformó los abusos que tenía la Iglesia Católica y se reformó, hermanos, por medios políticos religiosos. Pero la Iglesia verdadera de Cristo sigue como está, como debe ser. ¿Sabe por qué? Porque Él la estableció. Si admitiéramos que la Iglesia necesita reformas, estaríamos arguyendo, hermanos, o mire, a voces estaríamos nosotros admitiendo que la obra de Cristo no fue perfecta, pero Él estableció una iglesia perfecta. Que se ha desviado ya es otra cosa, pero la verdadera iglesia tiene la forma de la sana doctrina. Ok, mire, la doctrina de Jesucristo y de sus apóstoles. Es que ahí está la clave. Vamos a ver algo muy importante. Vea, yo quise poner en esta diapositiva pastores, servidores de la grey o caciques. Y quise poner una de las tantas pirámides de autoridad que existen en el mundo. Porque en el mundo existen muchas pirámides de autoridad. Mire, esta pirámide está interesante porque por un lado aparece la autoridad secular. Y por el otro aparece la autoridad religiosa. Mire cómo estaba la autoridad secular o seglar. Emperador y rey. Primero estaban hasta lo más alto de la cúspide de la pirámide. Luego seguían los duques, los condes y los marqueses. Esa, miren, hermanos, era la clase privilegiada. Y luego estaban los caballeros e hidalgos. Y por último estaban los campesinos y los esclavos o servidores. Oiga pues, mire por qué le estoy dando esto, porque nos va a servir. Ahora, por el lado eclesiástico, por la mitra, por el lado religioso, primero estaba el Papa. Luego los obispos, los abades y las abadesas. También estaban los sacerdotes, los monjes y las monjas. Y por último los campesinos y los siervos. Pero en Cristo, según la palabra de Dios, no es ese ese no es la pirámide. No es ese el orden. No es ese el orden. Hay un orden de autoridad en la iglesia. Oiga pues.
Mire, esto es secular, pues ya esto era una pirámide social en el feudalismo, ya en el siglo noveno al once. Eso fue algo que prevaleció en esos años. Y que todavía tenemos como que esos resabios y eso, hermanos, que se ha arrastrado en cuanto a la autoridad, las clases sociales. Pero en la iglesia no hay clases sociales, hermanos. En la iglesia solo está el pastor y las ovejas. Pero no hablo al pastor como un hombre. Solo está Dios o Jesucristo, que es el pastor, y estamos nosotros las ovejas. El que se llama pastor es alguien que Dios le ha concedido que colabore. Somos colaboradores, dice el apóstol Pablo, en Cristo, para vuestra edificación. Oiga pues, Dios lo que estableció fueron, porque voy a dar una conclusión desde el principio. Miren, la idea que nos ha metido a nosotros religiosamente durante años, se nos ha metido en la cabeza, es que vino Jesucristo, agarró su iglesia, la fundó y se emprendió un viaje al tercer cielo, se sentó a la diestra del Padre y mire, y se olvidó. Y dejó a débiles hombres que miren qué hacen, cómo sacan la tarea, ahí unos jalando para un lado y otros para otro. Esa es la idea religiosa que tenemos todos. Pero no es así, hermanos. Oiga la promesa de Jesucristo en Mateo capítulo 28. El último versículo. Se lo voy a leer. Mateo capítulo 28. Si usted quiere seguir la lectura, mire lo que dijo Jesucristo. Verso 20, o verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y oiga la promesa. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta es una promesa de Cristo, del Cristo glorificado, resucitado. Hagan la obra, pero no tengan pena, en otras palabras, lo estoy parafraseando, porque yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Cristo sigue dirigiendo su iglesia. Así de que cuando alguien se levanta como un gran pastor y que sí que, mire, enseñoreándose de los demás, está peligrando. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no está ocupando el lugar que Dios le ha dado. Porque el gran pastor de las ovejas sigue siendo Jesucristo. Eso está bien claro en la palabra de Dios. Aquí puse yo un proverbio que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Porque autoridad es eso. Dominio propio significa autoridad. No significa ser un mandamás que ordena y que da órdenes y que le sirven. Eso no es autoridad. Ese es el concepto mundano de autoridad. El concepto de autoridad ya lo vamos a ver en Cristo Jesús. Es totalmente otro. Diametralmente otro, opuesto totalmente al concepto que tenemos de autoridad en el mundo. Vamos a avanzar, hermanos. El pastorado, oficio desprestigiado e indeseado. Miren, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero ahí es donde dice Pablo. Eso está en 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel es esta, dice el apóstol Pablo. Si alguno desea ser pastor, una gran obra desea. Un gran deseo es ese, pero viene. Es necesario que el hombre de Dios sea fiel. Oiga, hermanos, y empieza a dar una serie de requisitos.
Porque lamentablemente, miren hermanos, esta es una obra realmente apasionante. Es una obra a la cual Dios lo mete a usted porque usted siente anhelo por las almas. No me venga con el cuento de que yo no quería ser pastor y Dios me metió de pastor. Eso deja mucho que desear en su llamado. Porque la verdad, hermanos, de que nosotros deseamos ayudar a las almas. Dice que la palabra de los sabios y de los justos apacientan a muchos. Eso es lo que deseamos nosotros. Ayudar a otras personas que salgan de los problemas que hemos tenido. Que salgan de la perdición del pecado. Que salgan, hermanos, de la destrucción del alma. Que sean felices, que prosperen en lo espiritual y aún en lo material. Cuando alguien tiene esos anhelos, Dios, miren hermanos, que conoce el corazón, lo pone a dirigir. Sí, amigos y hermanos. No es porque alguien lo erijan o le digan, usted va a ser pastor. No, amigos, es por vocación. Es un llamado por vocación. Con vocación. Así de que no me venga usted con... Yo no quería ser pastor. Yo le huía a eso. Y Dios me llamó y me metió al pastorado. Eso no existe. Mire lo que dice Pablo. Si alguno anhela ser pastor, buena obra desea. Primera de Timoteo 3:1. En nuestros días este oficio, porque es un oficio, es menospreciado a causa de los hombres, de muchos hombres siniestros que han desprestigiado tan honrosa profesión. Es que miren, a causa de tanto hombre, hermanos, malvado, siniestro y perverso, la gente tiene un concepto de un pastor malo, como lo tienen de un político de allá del Congreso. O alguien que pasó por, miren hermanos, sale con la cola machucada, quemándose, cuando sale de alguna magistratura. Por lo desprestigiado y la corrupción que se está manejando en el ámbito religioso. Hoy la autoridad es muy controversial, lo que le estaba diciendo. No porque sea mala, no es mala la autoridad, sino más bien por los continuos abusos que en nombre de la autoridad se hacen. Nosotros no estamos en contra de la autoridad, estamos en contra de los abusos de la autoridad. Ya en alguna oportunidad se lo he manifestado. Entendamos, autoridad es la facultad que recibe una persona para ayudar a crecer, para formar, para enriquecer, para ayudar, para apacentar, etc. Es una facultad que recibimos de Dios para ayudar a otras personas, no para servirnos a nosotros mismos. Eso lo dice el apóstol Pedro. Mire, en segunda de Corintios 13, desde el verso 8 hasta el 10, ahí se lo voy a resumir. El gran apóstol Pablo, él dice algo muy interesante. Dice que Dios a nosotros nos ha dado autoridad. A él pues le dio autoridad Dios, no para destruir, sino para edificar, dice. Porque una u otra cosa puede hacer la autoridad. O la autoridad, miren hermanos, empieza a destruir porque se pasa y empieza a abusar, o cumpliendo, hermanos, el cometido, empieza a edificar, a ayudar a crecer, a enriquecer a los hermanos. No a enriquecerse, a servir a los hermanos, no a servirse de los hermanos. Nosotros no queremos desprestigiar el abnegado y sacrificado oficio pastoral. Queremos exponer verdades no tradicionales para alentar a los buenos obreros de Dios y amonestar a los que no lo son. Esa es la finalidad de estos mensajes. La finalidad de estos mensajes no es poner aquí fotos de pastores, mire, y desprestigiarlos. Ah, ese es del diablo. Perdón. Miren, este es un pastor asalariado, este otro. No, hermanos, eso no lo edifica a usted. Lo que a usted lo edifica es la verdad. La verdad lo va a llevar a usted a ser libre. Y lo va a llevar, hermanos, a juzgar todas las cosas con sabiduría.
Romanos 13:1 es donde el apóstol Pablo habla acerca de la autoridad. Aunque está hablando específicamente de la autoridad secular, dice el apóstol Pablo, porque toda autoridad es de Dios, viene de Dios, por Dios fue establecida. En 1 de Pedro 5:1 dice, ahí hay una exhortación que más adelante la vamos a ver porque es interesante, pero leamos algo de lo que dice el apóstol Pedro oiga lo que dice de la autoridad. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Oiga pues, apacentad. Cuidando de ella no por fuerza. Ya vio que no es porque a usted lo obliguen o le retuerzan y a la fuerza lo puso Dios. No, hermano, no. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, no asalariado, pues. Mire, uno en este camino tiene que poner de sus recursos. Créame. Pero es un gusto. Yo le digo a varias hermanas y hermanos, les digo, pongamos de nuestros recursos que Dios nos los va a multiplicar. Y así ha sido, hermanos. Dios le multiplica fuerzas si usted se fatiga haciendo la obra. Dios le devuelve al doble lo que usted hace por el Señor. Porque vuestro trabajo en el Señor, dice el hebreo, en el libro de Hebreos, no es en vano. Porque Él no es injusto para olvidar el amor que hemos mostrado a su obra, sirviendo a los santos y sirviéndolos aún. Oiga lo que le estoy diciendo. A veces tenemos que poner de nuestro dinero, de nuestro tiempo, porque nuestra vida es tiempo. Aquí se han gastado nuestra juventud. Mire, preferimos ir a hacer la obra de Dios y no quedarnos viendo el partido del Real Madrid. Oiga lo que le estoy diciendo. Preferimos hacer la obra de Dios, hermanos, y Dios lo sabe. Porque tenemos una pasión, tenemos algo allá, hermanos, que no nos deja estar quietos. Y mire, voluntariamente, a nadie le rendimos cuenta, excepto a Dios, claro. Pero nadie viene y nos pasa un papel. A ver, ¿cuántas horas oraste? ¿Cuántos versículos de la Biblia leíste? ¿A cuántos les compartiste? Eso no nos pasan encuesta ni nos pasan cuestionarios. Pero lo hacemos voluntariamente. Voy a avanzar. Sin pago, honesto, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Oiga pues, ese es su trabajo, pastor. Mire qué trabajo más difícil. Usted no es más en la iglesia. Nada de eso. Usted no es más. Usted debe ser ejemplo si quiere ser considerado grande en el reino de Dios. Hágase el más pequeño y Dios lo va a poner en un lugar honroso. En aquel día, por supuesto, porque mire, en aquel día, porque dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto es así. Aquí ahorita en este momento, hermanos, no nos aman, nos critican, pero no importa. Como dijo el gran apóstol Pablo, aunque amándolos yo más, yo sea amado menos, eso no importa. Oiga, pues, vamos a ver algo más. Etimología de la palabra pastor. Cuando hablamos de pastor o siervo de Dios, tenemos como ejemplo supremo a nuestro Señor Jesucristo, el cual fue el primero y sigue teniendo la preeminencia como caudillo. Es lo que le estaba diciendo. Él sigue siendo el gran pastor de las ovejas, el gran caudillo. Él es el pastor. Él está entre nosotros. Él sigue ministrando su iglesia. Él sigue asistiendo a su iglesia. Él sigue suministrando a su iglesia. Él. Y nosotros lo único que hacemos es como hicieron los discípulos.
Él multiplica el pan y nosotros lo único que hacemos es repartirlo. Como poniéndole una analogía. Él multiplica el pan y nosotros, hermanos, solo agarramos los cestos y repartimos. Él es el gran pastor y nosotros actuamos solo como perros ovejeros. Sí, juntamos a las ovejas para que no se dispersen. Mire, Él sigue edificando a su amada iglesia. Debemos entender que la función pastoral de los hombres es de apoyo. Oiga pues, como colaboradores de Cristo. No como mayorales, como dueños, como padres o madres y principales de la iglesia. No, ese evangelio paternalista no sirve, hermanos. Se adueñan de las almas y creen que son sus hijos. No, hermanos, a nadie llaméis padre. Y cuando hablaba de eso, hablaba en el ámbito espiritual nuestro Señor Jesús. Porque yo sí tengo un padre físico. Él cuando hablaba de eso decía, nadie llamen padre. Porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Mire, ahora hay madres, madre, padre. Y se equiparan al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo decía, muchos años tendréis, pero padre solo uno. Pero él estaba alegándoles porque a él lo menospreciaban. Y él se implantó ahí el evangelio. A ver, Pablo sembró y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Oiga, es que eso es lo que importa, hermanos. Lo más triste es que el hombre se arroga criterios y se arroga privilegios, se arroga derechos que no le ha dado Dios. Somos simplemente colaboradores de Cristo. No somos mayorales, no somos dueños, mire, dueños. Muchos se sienten dueños de la iglesia, con derechos para sacar a quien le dé la gana. ¿Sabe cómo decía un hombre que yo conozco? Aquí nos reservamos el derecho de admisión. Y es suya la iglesia, pues, señor. ¿Ah? Entonces ese es un club social. En un club social sí se admite, miren hermanos, se reservan el derecho de admisión. En la casa de Dios vivo, en la iglesia de Dios no. Porque el que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice el Señor. No se ha hallado usted echando a las ovejas de Cristo. Eso se lo va a cobrar Dios, hermanos. Si no es que ya se lo está cobrando con aflicciones tremendas. Mire, no somos los principales de la iglesia, hombre. Somos como perros ovejeros del gran pastor de las ovejas. Lo voy a decir de esa manera. Se oye burdo. Pero mire, aquí va el gran pastor con todas las ovejitas, que es Jesucristo. Y usted y yo como colaboradores, como perritos ovejeros, corremos para juntar a las ovejas que no se dispersen. Esa es la idea de un verdadero pastor. No como ahora se han puesto los pastores, hermanos. Peor si tienen título. Miren, hermanos, peor si tienen título. Ahí llegan, miren, hermanos, como los caciques, como aquellos mandamases. ¿Y quién los manda a ellos? Como los que juzgan como jueces. Pero ¿quién los juzga a ellos? Nadie. Usted si dice algo, juzga algo de ellos, ¿qué pasa? Hasta lo expulsan de la iglesia. Usted no me deje mentir, pero así es. No hablo solo de un grupo, esto está generalizado, hermanos. Mire, recientemente a nosotros nos invitaron a predicar a una iglesita. Es pequeña la iglesia. Pero mire, ese hombre que estaba ahí de pastor, era tan abusivo, que miren, hermanos, abusivo en el sentido de que abusaba de muchas cosas. Mire, se tomaba libertades con las jovencitas, con las solteras. Miren, hermanos, Dios no nos llamó para eso, hombre. Dios no nos da la autoridad para destruir, sino para edificar. Mire, que nosotros llegamos y créame, mire, hermano, me dice un señor, uno de los hermanos del presbiterio.
Fíjese que este pastor sacó a fulano de tal, a vengano, porque le dijeron algunas cosas que no estaban bien. ¿Y qué hicieron ustedes con los hermanos? Vayan a visitarlos y hablen, les dije yo. Y de hecho, hermanos, les fueron a hablar y los hermanos llorando regresaron a la iglesia. Mire, hermanos, es una iglesia pequeña. Bueno, ni tan pequeña, relativamente pequeña. Le estoy hablando de 80 a 100 miembros. Pero ¿sabe qué sucede, hermanos? Por este tipo de gente malvada y siniestra que no han comprendido el trabajo de un pastor, ¿sabe qué hacen, hermanos? Abusan de autoridad y se arrogan derechos que no tienen, hermanos. Vamos a terminar aquí. Mire, Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todas las escrituras enseñan que Dios es su pastor, no el hombre. No el hombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Claro, como cuando usted trabaja, miren, hermanos, para el gran pastor, a veces a usted lo llaman pastor. Pero no es que usted sea el pastor. El pastor es Jehová, es Dios, es Jesucristo. Él es el gran pastor. Y como me ha delegado algunas funciones privilegiadas, hermanos, qué gloria, me ha delegado algo por ahí. Eso me da a mí, mire, tanto gozo, tanta alegría. Voy a caminar más rápido. Salmo 81, si quieren lo leemos. El Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Oiga, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará, oiga, por sendas de justicia. Ahora oiga lo que dice otra vez. Oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines. Resplandece, despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oiga, está hablando de Jesucristo. Miren, hermanos, está hablando de Dios. La Biblia está llena de todo esto. Hebreos 13:20 llama a Dios, a Jesucristo, el pastor y obispo de nuestras almas. Oiga, ¿quién es? Primera de Pedro 2:25. Leamos Primera de Pedro 2:25. Voy un poco rápido, hermanos. Mire lo que dice. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oiga, no llegaron a Pedro. ¿Acaso dijeron? Pedro dice, yo soy su pastor. Hermanos, siempre se llamaron colaboradores de Cristo. Colaboradores de Cristo. Él sigue pastoreando a los que quieren ser ovejas, a los que se comportan como suyos. Ahora veamos algo. Pastor. Oiga, esto es bien interesante. Del griego poimen. Significa literalmente pastor. O también analógicamente o figuradamente. Poimen, del hebreo ra y re, que significa, ra significa, oiga, alimentar. Esa es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para pastor. Y significa alimentar, apacentar, cuidar, dar descanso, acompañar. Compañero también significa amigo. Un pastor es un amigo que ayuda, hermanos, que se preocupa por los demás, etcétera. Mire, y re, que significa precisamente amigo, amigo, y también se aplica para pastor, para pastorear. Vamos a ver algo más. Mire, Dios es el ejemplo supremo de autoridad. Yo le voy a decir, no puedo leer todos estos versículos, pero ahí se los dejo para que usted los escudriñe. Pero Él es el ejemplo supremo. Mire, Dios es tan humilde que con ser tan grande como es, Él, miren, hermanos, podría ordenarnos, podría manipularnos, podría someternos. Él con su poder, hermanos, podría humillarnos, podría
miren hermanos, destrozarnos y obligarnos hermanos con todo, pero Él apela hermanos, oigan lo que dice la Biblia. Él dice, nosotros ahora le amamos porque Él nos amó primero. Oiga cómo es Dios, ese pastor. En Génesis 1:26 dice, oigan, hagamos al hombre, hombre. Hagamos al hombre, valga la redundancia, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hombre. ¿Qué tal? Porque se lo estoy parafraseando, estoy pensando en voz alta. ¿Qué les parece? Le dice a todos sus séquitos, sus espíritus ministradores. ¿Qué tal? ¿Y por qué no hacemos a un ser llamado hombre? Y le damos de nuestra imagen. Todos, mire, porque es que ese ser llamado Dios no es tirano, no es un ser déspota, que impone, que obliga, que manda. Él da el ejemplo. En el 18:17 dice, bueno, ¿por qué le vamos a guardar secretos a Abraham si este Abraham va a ser padre de muchas naciones, de muchos? Y le contó que iba a ir a castigar a Sodoma y a Gomorra. Job 36:5. Ya que lo tengo aquí cerca, mire. Oiga cómo es Dios. Se lo voy a leer rápido porque aquí lo tengo, mire. Job 36:5. Perdón, hermanos. Él no desestima a nadie. Mire pues cómo dice Job. He aquí que Dios es grande, lo que le estoy diciendo. Dios es muy grande, pero no desestima a nadie. Oiga cómo es Dios. Dios, aunque es grande, no desestima a nadie. Quiere decir que Él, a usted, miren hermanos, ya lo he dicho yo muchas veces, al cojo, aquel mendigo, a aquella persona proscripta, a aquella persona que la sociedad no aprecia, Dios no desestima a nadie, hermanos. Tampoco tienen mayor honra aquel que se viste con vestiduras de casimir inglés. Para Dios, hermanos, todos somos iguales. Tanto el pobre como el rico. Tanto el necio como el inteligente. Todos. Tanto aquel, hermanos, que le obedece como el que no le obedece. Claro, Dios, hermanos, a nadie desestima. Dice, bueno, con un poco de arreglo, dice Dios, lo puedo ayudar y lo voy a sacar adelante. Sí, y lo levanta el muladar, dice un salmo. Bueno, mire, Salmo 89:14, ahí habla de la soberanía de Dios, como Dios, hermanos, a pesar de que, mire, su trono lo fundó en la justicia, en la verdad y en la misericordia. No es un Dios que hace lo que le da la gana. Bueno, se levanta y dice, hay que hacer. No, Él hace lo que es justo, lo que es bueno, lo que es agradable. Él no es un Dios egoísta. Y Amós 3:7, ¿hará algo el Señor Jehová Dios de los ejércitos si no se lo revela a sus siervos los profetas? Oiga, es un Dios comunicativo, no como muchos pastores que se reservan muchas cosas. Sí. Bueno, ahora veamos la autoridad en la iglesia. Esto sí ya nos avanzó un poco el tiempo, pero me voy a detener en la autoridad en la iglesia. Mateo 20:20. Yo sí quisiera que viéramos, porque ahorita sí vamos a ver la autoridad en la iglesia. Esto es muy importante. Fíjese pues. Aquí en Mateo 20:20, Jesucristo dice algo bien importante. Ahí es donde Él traza la pirámide. Mire, no voy a decir pirámide, sino el orden de la autoridad en la iglesia. Viene la mamá de Juan y de Santiago, los hijos de Zebedeo, y van y le hacen una petición al Señor. Mira, queremos que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. El Señor les dice, pues ustedes no saben lo que están pidiendo. Y voy a ahorrarme algo, pero mire, al final les dice Él algo. Miren, ustedes
el que de ustedes quiera ser el más grande, sea el servidor. Y el que de ustedes quiera ser el sobresaliente, lávele los pies a los demás, sea sirviente de los demás. Oiga el orden cómo está en la iglesia. Aquí funciona al revés, hombre. Pero ahora el reverendo, el gran pastor, todos lo admiran, tiene fans, es mediático. Miren, hermanos, eso se salió totalmente de este concepto. Los que servimos, hermanos, somos los más menospreciados. Somos los más pequeños. Ministro. Un ministro del Señor es un minis, pequeño. Pero ahora es todo lo contrario. Mire 22-24 de Mateo también. Perdón, aquí me equivoqué, hermanos. Pero es que ahí estaba más adelante. 23:3, mire. Ahí viene Jesucristo y está recriminando a los fariseos, que esos, miren, hermanos, les gustaba lucir filacterias y todo aquello que era enseña de autoridad, largas ropas. Mire, ellos se mandaron a hacer turbantes especiales para poder sobresalir, y les gustaba que les llamaran rabí. Ustedes no llamen maestro a nadie, dijo, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y ustedes todos son hermanos, dijo. Oiga, porque el que se quiera exaltar será humillado, y el que se humilla será exaltado. Oiga, pues Dios quiere que usted guarde ese tipo de autoridad. La autoridad, hermanos, no nos pone sobre los demás, nos pone al servicio de los demás. Oiga, por favor, esto. La autoridad que Dios nos delega en el orden de Él no nos pone sobre los demás, sino nos pone al servicio de los demás. Estamos a la orden de los demás. Pero qué difícil es esto. Por eso entienda usted por qué hay tan pocos verdaderos siervos de Dios. Por montones hay pastores de papel, pastores de cartón, pastores, hermanos, erigidos por sociedades bíblicas y todo lo que usted quiera. Pero verdaderos siervos de Dios, bajo el orden de la autoridad que Dios estableció, solo hay, miren, hermanos, muy pocos, muy pocos. Segunda de Corintios 13, leamos ahí Segunda de Corintios. Miren lo que dice aquí. 13:8 al 10. Ah, es ahí donde dice el apóstol Pablo en el verso 10. Voy a caminar un poco más rápido. Mire, pues, donde dice el apóstol Pablo, miren, Dios no me ha dado, conforme a la autoridad que Dios me ha dado, no para destruir, sino para edificar. Oiga, ¿para qué fue dada la autoridad? Para servir, para edificar, para ayudar, para enriquecer a los hermanos, no para enriquecerse de ellos. Miren, hermanos, de veras que tenemos todo torcido. Hemos torcido el camino, hemos torcido la senda. Ahora pastor es el mayor, es el mayoral, y se olvidaron de que el pastor de las ovejas es Jesucristo, y nosotros somos simplemente colaboradores. En Efesios 6, 21 al 22, mire la actitud de un verdadero colaborador de Dios. Pablo informaba en Efesios a los hermanos: todos mis asuntos os los lo hará saber mi hermano Tíquico, a quien envía a ustedes para que informe. Mire, el apóstol Pablo tenía el cuidado de informarle a la iglesia. Y entonces, ¿por qué los pastores son malvados y son soberbios, hermanos, orgullosos, arrogantes? Mire, pretenciosos, que ellos no quieren compartir nada de lo que hacen, como que si fuera secreto de Estado. Todos mis asuntos, quiere leerlo, Efesios 6. Mire lo que dice ese gran apóstol llamado el apóstol Pablo.
para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que también consuele vuestros corazones. Mire qué hombre. Él mandaba informar lo que hacía, lo que iba a hacer y lo que estaba haciendo. No era un hombre soberbio que todo lo guardaba para sí. Y mira ahora ahí adelante en Colosenses, mire, 4, 7, 9, dice lo mismo. Para que vea que es una doctrina apostólica. Todo lo que a mí se refiere lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, al cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcáis conozca lo que a vosotros concierne. Mire, pues, qué hombre más de veras espiritual, hermanos. Pablo es un ejemplo preclaro de lo que es un verdadero siervo de Dios, un hombre que, miren, hermanos, yo le voy a decir algo, si usted es pastor, qué pena, ¿por qué le da pena a usted dar un informe financiero de la iglesia? ¿No será que se está robando los diezmos? ¿No será que está sustrayendo de las ofrendas? ¿Por qué le da vergüenza? O mejor dicho, ¿por qué esconde eso usted? El que anda a la luz, hermanos, es de la luz y no importa qué le digan. Pero ni modo, cuando usted tiene cola que machucar, por eso esconde un montón de cosas. Por eso le leí esto, hermanos, porque, mire, la obra de Dios funciona así. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza de los hombres y los hombres las cabezas de las mujeres. Somos colaboradores, no dueños del rebaño de Jesucristo, que es el verdadero pastor. Primera de Corintios 3, 5, 9, ya se lo leí. Mire, el apóstol Pablo habla de que somos colaboradores en Cristo. Leámoslo porque eso es bien importante, ya que estoy aquí cerca, mire. Primera de Corintios, perdón. Estaba aquí atrásito. 3, 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores. Oiga pues, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, pero Apolo regó. Pero el crecimiento lo da Dios. Somos solo servidores. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que es el que da el crecimiento. Oiga, ni el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois su labranza. Soy labranza de Dios. Ya ve que el que trabaja es Dios. Edificio de Dios. Mire, es que todo es Dios, hermanos. Y esta es la obra de Dios. Esto no es invento de un hombre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Somos servidores y colaboradores. Ahora mire ahí adelante 4.1, siempre de Primera de Corintios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así nos debieran reconocer a nosotros los ministros, los hombres, la gente, los hermanos. Nos deberían de reconocer simplemente como servidores, como administradores no más, no dueños, no como los pastores, sino como servidores del gran pastor. Eso es lo que está diciendo él. Segunda de Corintios 8:23 también es hermoso. Oiga lo que dice Segunda de Corintios. En cuanto a Tito es mi compañero y colaborador. Ahora, Pablo también tenía sus colaboradores para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Somos mensajeros, pero también somos colaboradores, servidores de Cristo. Filipenses 2:25, ahí adelantito, mire.
Filipenses 2:25. Mire lo que dice. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mire. Y así estamos, hermanos. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Aunque este versículo aparentemente se sale del concepto, ahí dice el gran apóstol Pablo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Ahí va siempre el amor y dominio propio, porque esa es la autoridad. El dominio propio es la autoridad. Autoridad significa dominio propio. Por eso le leí en Proverbios 16:32, el que se enseñorea, el que tarda en airarse es más que un fuerte. Y aquel, hermanos, que gobierna su espíritu es más que aquel que conquista una ciudad. Porque eso es la verdadera autoridad. Aquel que tiene gobierno sobre sus pasiones. Mire, cuando uno es servidor de las hermanas, jovencitas, a las jovencitas, trátalas con mucho afecto, pero con mucho respeto y pureza, le dice Pablo a Timoteo. Porque miren, hermanos, ya le estoy diciendo, la autoridad nos enseña a nosotros a tener dominio propio. Uno puede ver una señorita muy, muy bonita, como usted quiera, con mucha gracia, porque todas las hermanas tienen su gracia. Pero la autoridad que Dios me ha dado me enseña, hermanos, a respetar, a ponerme límites. Bueno, conclusión. Jesucristo sigue siendo el gran pastor de los hombres. Yo quiero dejar esto en su corazón, hermanos. Jesucristo sigue siendo el pastor de las ovejas. Él. Así de que miren, hermanos, nosotros tenemos eso como sinonimia. Simplemente como hemos heredado por el trabajo que hacemos, que colaboramos con el Señor en el pastorado, porque Él es el pastor. Por eso nos dicen a veces pastor, pastorcito, a veces así con algo despectivo, ¿eh? Pero una cosa le digo, hermanos, téngannos los hombres simplemente como siervos y colaboradores de Dios, como administradores de los misterios de Dios. Solamente. Nosotros solo colaboramos con usted. Nosotros al llevarle este mensaje y enseñarle algo a usted, hermano, lo único que hacemos es colaborar con el Señor. Pero no hay pastoras, no hay pastores así en ese sentido, hermanos, que se ponen en el lugar de Cristo. Así dijo alguien por ahí, miren, hermano, yo oía que decía, usted, yo estoy en lugar de Cristo, dijo. Pues qué pena, digo. Por eso es que estamos re mal, ¿verdad, hermanos? Porque tenemos hombres tan finitos, tan fallidos. Pero el gran pastor de las ovejas no falla. Usted ponga su mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y quiero hacer un último paréntesis. No hay pastoras. La Biblia no designa pastoras. No lo hay. Lamento decirles, hermanas, usted sirva, como colabore, pero no se llame pastora porque no hay pastoras. Si yo tampoco me puedo poner en el lugar del pastor, que es Jesucristo, mucho menos usted que no le ha asignado Dios esa tarea. Tampoco es padre. A nadie llamen padre porque uno es vuestro padre. Otros dijo, esa es una hipérbole del Señor. Y él exageró porque Pablo sí dice hijos. Juan también dice hijos, sí. Pero era como un trato respetuoso, afectivo. Pero usted no oye que los hermanos le llamaran Papá Pablo o Papá Juan. No, hermanos, eso no enseña las Escrituras. La autoridad de las Escrituras nos enseña que aunque ellos trataban con mucho cariño y afecto porque amaban, y mire, era tan entrañable el amor de ellos en su corazón,
por las almas de los hombres. Eso no implica de que ellos le devolvían ese paternalismo y se consideraran hijos de ellos. No, un padre tenemos y todos nosotros somos hermanos. Usted y yo somos hermanos. Yo no soy padre de ninguno. Aunque, hermanos, yo le haya llevado el mensaje, ni el que riega es algo, ni el que siembra es algo, sino Él, Dios, que da el crecimiento. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 7. Y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Y yo les doy vida eterna. Él es el buen pastor. Él es su pastor. Y quiero concluir con esto. Mire, ese evangelio paternalista que se está predicando no es válido, hermanos. Papito le dicen, papa le dicen al pastor, qué vergonzoso. Eso no es bíblico. Eso no es nada bíblico. Mire, pero yo le voy a decir algo. Para muchos que nos critican y dicen, lo que pasa es que usted ya puso su iglesia. A mí me critican así, yo le voy a decir algo, hermanos. Si nosotros quisiéramos tener iglesias, yo le voy a contar que unos hermanos vinieron y me dice un hermano, usted no nos quisiera pastorear. Fíjese que el pastor acaba de caer, acaba de adulterar, me dijo. Miren, hermanos, a mí me dio tanto dolor, tanta pena. Somos 135 hermanos, me dijo. Y lo hemos oído a usted por la radio y lo hemos oído a usted compartir la palabra de Dios y queremos que sea nuestro pastor. No, hermano, le dije yo. Yo soy colaborador del gran pastor que se llama Jesucristo. Él es su pastor, les dije yo. ¿Por qué no dejan que Jesucristo los pastoree? Andan buscando apoyarse en el hombre. Esas fueron mis palabras. No, hermano, les dije, mire, ya tenemos templo, tenemos casa pastoral y le vamos a pagar. No, yo no quiero, yo no soy asalariado. Yo trabajo con mis manos, tengo un oficio con el cual Dios me bendice y tengo para comer y beber. Tengo para mi vaso de leche y mi panito, les dije. No, hermanos, pero estoy para servirles. No que esté huyendo yo a... Miren, hermanos, aquí estoy hablando de Antigua Guatemala. Ahí está la iglesia. Pero miren, hermanos, ¿por qué usted sigue poniendo su mirada en los hombres? Su pastor, ya se lo leí, y está ampliamente respaldado en la palabra de Dios. Salmo 23:1, Salmo 81, Amós, Isaías, pastor de Israel. Oiga, yo soy el buen pastor, dice Jesucristo. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Nuestra gran función es servirles, ayudarles. Eso es lo único que queremos. Pero reciba al gran pastor de las ovejas. Si usted quiere colaborar, mire, hermanos, quiere interactuar con nosotros preguntándonos o aportándonos, dándonos un testimonio o algo, puede interactuar con nosotros a través de las plataformas sociales. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Que el gran pastor y obispo de su alma lo guíe y él lo dirija y él lo guarde. Mire, el hombre no puede estar cuando usted está en los problemas, está enfermo, cuando está en lo peor. Pero ese gran pastor del alma y del espíritu del hombre, que se llama Jesucristo, él sí lo puede auxiliar a usted en cualquier momento. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.